Bueno, vengo, como dijo Peter hoy, vengo a hablar de TidyDB. Mi nombre es Troy McClure y capaz que me recuerdan de Roller como CockroachDB, una base para el apocalipsis zombie, lo que estuvieron hace 2 años. Pero además de eso, soy principal consultant en Bitjam, que es un friendly competitor de la casa que inaugura acá. De hecho, cuando Peter anunció en el blog que fundaba Verdona, el segundo comentario en el blog, y que era una felicitación, era del sitio de Peter. Se llevan bien, se llevan bien. Tengo Pager y mi equipo es el propio de escalación para el que es open source, pero hace 4 meses que no tengo ninguna escalation, porque los equipos de abajo la verdad que han crecido muy bien. Estoy en la OSDB Practice de Pittsburgh, donde trabajamos con MySQL, María, Amigo, Mongo, Cassandra, esos 3 como soporte formal. Y después lo que venga, que le puedas enchufar GDB para ver qué está pasando, lo usamos. Y como MySQL en particular, hace 19 años que empiezo. Hoy fue Marcos que dijo no sé, no me acuerdo qué ibas a estar hablando, si de Redis o qué, o general, si la durabilidad no es un problema para vos, o de ClickHouse, si no te importa destruir todos los datos, y como que MySQL es lo básico. Lo curioso que yo hace 19 años cuando arranqué con esto fue exactamente al revés el camino. Yo estaba trabajando en Postgres y teníamos que llenar todos los días donde trabajaba un data warehouse, y el wall de Postgres me daba un overhead que yo no lo precisaba, yo no quería durabilidad. Y no había como deshabilitarlo en ese momento, todavía está en Google la pregunta mía, cuando la conoció Broker Cruz, de que si esperaba un poco iba a venir ese feature, entonces me pasé para MySQL con MyISAM, que practica todos los datos, entonces esto era lo que yo quería, era rapidísimo, porque el 80% de los datos capaz que no llegaba, pero para el Data Warehouse nos servía porque podíamos empezar de cero, ¿no? Queda como un chiste, pero la gracia, igual que ClickHouse, es que si algo pasaba mal, es un comentario, no es de mi charla, pero como vos sabés, es lindo como 20 años que se dio la tortilla, se dio vuelta. Como curiosidad, yo estaba por comprar licencia de Formix y él vino y me dijo, no, sabes que es bárbaro. Y escribíamos parsers juntos. Sí, de verdad, y escribíamos parsers para un día que le poníamos nombres de destinos seriales. Sí, exactamente. Cosa que ahora que somos padres los dos, capaz que le ponemos otra cosa. Capaz esos remos hay que tirarlos. Sí, le ponemos nombre del estudio o algo así. Del estudio le ponemos yo. Del pony, con bolita de color, como los Tracers. Exacto. TidyDB, el nombre viene de Titanium. Según uno de los fundadores de la empresa esta de PinCap, la idea es que quieren transmitir que el titanio es como anticorrosivo, súper durable, se usa mucha alta tecnología, etc. No sé, esa elección personal a muchos les gustará más que el de Cockroach, pero suena ahí. Y esa foto es de la tabla periódica de George Cruden. La empresa que la crea esta base de datos, que es open source, se llama PinCap, una empresa que está en Estados Unidos, pero que originalmente es china, los founders son chinos. El equipo de desarrollo en general está en China, pero la empresa ahora es una empresa con fondos de capitales de BCE en San Francisco o aledaños. Y se fundó en 2015. TidyDB, bueno, es a grandes rasgos, para los que estuvieron hace no sé, 1 año y medio, 2 años, en general los que me conocen y siguen lo que me gusta, sin insultar a nadie, se podría llegar a describir como el CockroachDB para MySQL, porque comparte mucho filosóficamente con Cockroach, pero Cockroach es con el protocolo de Postgres y TidyDB es el protocolo MySQL. Pero bueno, es una base de datos orientada a SQL, o si se quiere, inspirada en el modelo relacional, de nuevo, con el protocolo de MySQL. No usa nada del código fuente de MySQL, se implementa el protocolo, pero por lo tanto no es 100% compatible. Hay unas funciones que no son compatibles. Después las slides van a ir a la web, supongo, de Percona o algo de eso, pero ahí abajo hay un footnote y uno es, en la página de la documentación de ellos, la compatibilidad con MySQL, donde lista todo lo que es distinto. En una aplicación más o menos simple que funcione en MySQL debería funcionar contra esto. Una aplicación que use cosas un poco más específicas de MySQL podría no funcionar. Y después, léanlo si les interesa la base esta. Hay otras diferencias que digamos que funcionan, pero funcionan distinto. Un ejemplo son los autoimplementos. Por la naturaleza de TidyDB, que ahora vamos a hablar más, garantiza que que implementen, pero no que sean secuenciales, porque lo va dando en chunks por un tema de distribución. Si ustedes esperan, como en el mundo MySQL, saber que después que inserte el 4 va a venir el 5 o el 6, no le va a funcionar. Es distribuida, pero es ASIC compliant, ¿no? O
sea, soporta transacciones, snapshot isolation es lo que ellos implementan, que lo muestran como un repeatable read, pero no es el repeatable read de MySQL, o sea, no es serializable, o sea que algunas anomalías pueden presentarse, en particular la que se llama write scoop, que no sé cómo se dice en español, pero básicamente para que se imaginen serían dos transacciones concurrentes que tocan dos filas en un orden invertido donde las dos pueden cambiarse sin tener conflicto, pero ninguna sabe del cambio que hizo la otra previamente. Creo que es la única anomalía que Serializable termina de eliminar. Como ellos no lo implementan, eso no lo tiene. Sí se puede llegar a resolver parte de eso, no todas, pero parte, porque implementa Select for Update. O sea que es similar a Galera en ese sentido. Creo que es el mismo isolation de Galera. Entonces, si ustedes quieren explícitamente decir, voy a leer esto y aparte hasta que yo no haga commit o rollback no quiero que nadie lo cambie, en TidyDB o en Galera tiene que hacer un Select for Update de esos datos. Si no, es que no hay Select. ¿Esperar que AFI le pase? Sí. De hecho, TidyDB usa Jepsen para sus pruebas y tienen una documentación de cómo hacerlo, pero por ahora no han publicado resultados. Uno asume que les va bien, Elfir no lo probó él y ellos no han publicado nada. Pero es importante. Para los que no lo conozcan, Jepsen es un software enclosure que está diseñado para testear sistemas distribuidos. Básicamente inyecta errores como particiones de red, demoras, ese tipo de cosas, y después verifica las historias para saber si con distintos casos de uso, como transferencia bancaria, por ejemplo, ese tipo de cosas, y verifica las historias para ver si fueron efectivamente serializables o no. CockroachDB, por ejemplo, pasa la prueba, lo usa. Galera la perdió, entre comillas, en el caso de que la documentación decía que soportaba serializable y este pibe descubrió que no. Y bueno, TidyDB la usa internamente, pero por ahora no han publicado resultados. Está inspirado en Spanner y F1 de Google, y acá es donde surge la familiaridad con Cockroach, porque Cockroach también, Cockroach viene de ser el Spanner open source, bueno, TidyDB es el Cockroach de MySQL. La principal diferencia con Cockroach, en ese sentido, es que TidyDB necesita lo que se llama un oráculo de timestamp, un timestamp oracle, y que es lo que usa para garantizar que los identificadores de transacción sean únicos y monotónicamente implementados en el clúster en general. O sea, hay un componente específico, que después lo vamos a ver en la gran arquitectura, que es el responsable de cada vez que inicia una transacción y cada vez que hace el commit, porque es en esos dos momentos, hay un round trip del cliente que está ejecutando esa transacción a ese componente para pedirle al oráculo cuál debe ser mi transaction ID. En realidad mi timestamp de begin y mi timestamp de commit. Es una diferencia porque Cockroach, que sigue 100%, digamos, el espíritu de diseño de Spanner, se basa en que asume que el drift de clock de las máquinas va a tener un límite máximo, que nunca va a ser más de X cantidad de milisegundos configurable. Ustedes lo cambian, lo configuran para que sea realista para su entorno. El problema es que si por algún aborto de naturaleza su entorno se pasa de lo que ustedes pensaban que iba a ser el máximo, en Cockroach pierden todas las garantías. O sea, si los relojes no están sincronizados dentro de ese límite, lo pierden. Acá no tienen ese problema. La contrapartida, porque nada es gratis en la vida, es que tienen un potencial cuello de botella central, que es ese componente con el que todos tienen que hablar. Ayer hablé, para esto, aparte aprovecho para dar el agradecimiento a Morgan Tucker, que era colega nuestro antes de Percone, que ahora trabaja en TidyDB, que me ayudó mucho con el Q&A. Y además ellos empezaron a hacer una cosa que se llama TidyDB Academy, que hay una transparencia, la última transparencia es de eso, y están haciendo una certificación, que como está en beta, tiene dos características especiales. Primero, que es barata, sale $50, y segundo, que no te dan el resultado enseguida, porque están esperando juntar un montón de gente para ver qué pasa. Y para este evento me dio cupones de código voucher que valen esos $50. O sea que si alguno hace una pregunta que yo no sé responder o en definitiva que esté interesante y quiere hacer esto, le doy un cupón y van y se anotan. El único catch que me dijo Morgan es que no sabe si duran 1 o 2 meses. O sea, no es que tienen todo el año para estudiar, pero yo qué sé. Si les interesa aprender algo, puede estar bueno. Y el material de estudio está libremente disponible en internet. Bueno, les decía, inspirado en Spanner y F1. Este enfoque del Timestamp Oracle viene de un componente en Google, un paper que se llama Percolator, que es el componente que sustituyó a MapReduce para actualizar los índices del Search Engine en general. Entonces, de nuevo, se basa en que
el identificador de transacción va a ser único por esto. No tienen problema de clock. Pero volviendo, gracias, igual a lo que vos me decías del Atomic Clock, sí me dijo Morgan que la arquitectura permite y ellos contemplan pasarse a funcionar en un modo más tipo Spanner o Cockroach. Si ustedes tienen hardware con relojes atómicos, el diseño de TiDB permite hacer uso de eso. El diseño no está implementado ahora, pero implementarlo no implicaría reescribir toda la base. O sea, hicieron esa previsión, empezaron con el Timestamp Oracle porque fue lo que les pareció por sus clientes o lo que sea, lo que iba a ser mejor, pero si mañana un cliente tiene relojes atómicos, con relativamente pocos cambios de códigos y ningún cambio de arquitectura, esta base lo soporta. Ellos están orientados a lo que llaman HTAP Workloads, sería Hybrid Transactional Analytical Workloads, o sea, es una mezcla de OLAP y OLTP. En particular, ellos en la documentación lo que dicen es que intentan, ¿no?, llegar a cumplir con un 100% de una carga OLTP, que después vamos a ver que tiene un asterisco eso igual, y un 80% de una carga OLAP. Para ese 20% restante de la carga OLAP, lo pueden hacer combinándolo con Spark, Apache Spark. Y después vamos a ver, en el diagrama vemos un poco más de eso. Es open source. Me pidieron que dijera en realidad por ahora open core. Este es un tema donde todavía está cambiando mucho. La verdad no me fijé la licencia, disculpen, no sé si es GPL, pero es open source y aceptada por la OSI, o sea que debe ser una de las buenas, digamos. Pero hasta hace no muchos meses había una serie de componentes que estaban en lo que ellos llamaban la suite Enterprise, que ahora los han ido liberando como open source. Por lo que me dio a entender Morgan, pero esto es algo que puede llegar a cambiar, van a quedar como open source, va a quedar como una oferta como Database as a Service, o sea, TiDB Cloud, y al menos un feature que es un column store, va a quedar como para la versión Enterprise. El resto es todo open source. Y le decía el column store porque si no, lo que usa por defecto a nivel de storage, al igual que Cockroach también, es RockDB. Hay una API de Storage Engine como el MySQL, o sea que se puede llegar a usar, en principio, otro engine. Por eso es que se soporta también, están trabajando en el Column Store. No sé qué tienen ahí abajo, no sé si usaron uno que ya existía, como el de María o algo de eso, o implementaron algo de ellos, pero es aprovechando esta API que dejaron. Pero en este momento esto es similar a lo de los relojes atómicos. Está la arquitectura pensada para soportarlo, pero viene de fábrica solo con ROCs. Y bueno, ahí abajo hay una cita de la web, digo, más de 15 petabytes en más de 300 compañías, es lo que está corriendo hoy TiDB. Buenos casos de uso para la base de datos. Necesitan MySQL con sharding, por ejemplo. Hoy en día, si necesitan eso, tienen otras opciones como Vitess, por ejemplo, y bueno, como una ShareQuery era, ¿no? Y hay otras cosas. Pueden ser todas muy buenas. La diferencia importante, que es algo bueno también entender cuando uno evalúa, por ejemplo, alta disponibilidad para MySQL, es una diferencia análoga a comparar MySQL asíncrono con Orchestrator o MHA o algo de eso versus Galera, por ejemplo, o versus Inode Cluster, es que TiDB o Galera, en la otra analogía, son un clúster consistente, lógico, donde hay un concepto de consenso, y donde si no hay consenso no se van a escribir datos y en algunos casos ni siquiera se van a retornar lecturas. En cambio, sharding con Vitess o HA con Orchestrator es a la larga alambre o cinta pato para unir MySQLs individuales. Que puede ser, es como decía Peter hoy, es todo pros y contras y la mejor solución. La ingeniería es encontrar la mejor solución al mejor costo para la necesidad del negocio. Pero tienen que recordar que siempre está ese riesgo. Ustedes tienen un shard con Vitess, pero abajo de Vitess lo que hay son MySQLDs que no saben que son parte de una granja de shards y que no saben que solo tienen que aceptar escrituras, por ejemplo, para la tabla usuarios que estén en el rango de user ID de X a Y, no lo saben. La aplicación trata de controlarlo, pero la aplicación se equivoca y le va a ir mal. Y como ejemplo de eso, no para sharding, pero del otro que decía de HA, hace no mucho tiempo GitHub tuvo una outage relativamente grande, ellos siendo los autores actuales de Orchestrator, porque Orchestrator tomó la decisión correcta, o eso es lo que yo entendí en el postmortem ante una falla, pero la aplicación siguió escribiendo al lado equivocado. Y como abajo de Orchestrator hay MySQLDs standalone que no saben que son parte de un clúster y que no tienen concepto de consenso, mientras el read-only esté en 0, escriben alegremente. Si el read-only está al 1 pero viene un superuser, también escriben alegremente. Y si tienen super read-only, puede venir un superuser que cambia el super read-only y vuelven a escribir alegremente. Entonces, de vuelta. En este caso, lo importante es si necesitan un sharded MySQL y necesitan que esa consistencia del sharding sea realmente fuerte, una cohesión, un sistema único, un clúster de verdad y no una federación de servidores standalone,
TidyDB es un buen caso de uso. Otro caso de uso es que tienen un MySQL que ya hicieron el sharding, usan bytes o algo hecho por ustedes, pero, oh sorpresa, no pasa nunca esto, se dieron cuenta que la shard key que eligieron no apoya toda la workload. No les pasa nunca, pero si algún día les pasa, esto les puede servir. No porque sea mágico, ¿no? Y después tiene pros y contras, pero sí porque lo hace transparente. O sea, el sharding acá es, al igual que en Cockroach o al igual que en MySQL Cluster, para hablar de algo de MySQL en sí, es transparente para el usuario. O sea, no tienen que hacer nada para tenerlo, viene de caja. Y la otra es que tienen un dataset que no entra en una sola máquina y no mucho volumen de consultas. O sea, que parece capaz contraintuitivo, pero no es que sea para Big Data y Big Throughput. Pero si tienen un dataset que no les entra a una máquina, de nuevo, les ayuda a que el sharding es transparente, que no tienen que hacer nada ustedes, y si el query volume es bajo, es un muy buen caso de uso para TidyDB. Por supuesto, tiene casos de usos que no son tan buenos. Hoy, de hecho, Peter les dijo, cuando mostró la gráfica, capaz que Fernando me dice que estoy equivocado, y no, Peter tenía razón, como suele tener. La TidyDB es muy sensible a la latencia. De vuelta, hablando en tener un oráculo de timestamp central, que es un componente donde tengo que ir al principio y al final de cada transacción, y además porque tengo la comunicación en el clúster, ¿no? TidyDB usa Raft para consenso por cada región, que viene a ser cada shard, y eso no viene gratis. Entonces, eso agrega round trips, que para cada escritura tengo cosas que en una base standalone no la tengo, o en una base que una federación de MySQL con replicación asíncrona tampoco la tengo. Entonces, si la workload de ustedes es más bien orientada a throughput, estilo HBase, Cassandra, o sea, lo que quieren es la carretera ancha, pero no importa que los autos vayan a 40, esto les puede servir. Si lo que necesitan es que los autos vayan a 180, esto no les va a servir. Tampoco es un buen caso de uso si los datos entran en un solo servidor. Eso es común con todas las soluciones de clustering, ¿no? Porque el overhead que agregamos para tener distribución automática y transparente, alta disponibilidad transparente también, ese overhead se paga con que mi retorno de inversión viene cuando mis datos son a partir de 2, 3 nodos o más, ¿no? Cassandra correrlo en un solo nodo no tiene sentido, salvo que sea para pruebas. Galera, lo mismo. Bueno, esto es lo mismo. No tiene sentido. Si entran en un solo server, usen MySQL standalone y ya está. Si en esa HTAP que les dije, la workload híbrida, están más cerca de OLTP que de OLAP, tampoco les sirve. Entre otras cosas, por lo que hablaba creo que Marcos hoy, RocksDB es muy bueno en muchas cosas, pero igual no es un reemplazo general purpose para InnoDB. Fue Peter, está. Gracias. Te confundí con Peter, que es una laguna. Es que los dos con la barba están muy parecidos. De que aquel se dejó la barba está igual. No les va a caminar. Si están más cerca de OLTP que de OLAP, en esa workload híbrida, no, esto no es lo mejor. Les decía, entre otras cosas porque usa ROX en lugar de InnoDB. O sea, el árbol B+, tenga los detractores que tenga y tenga las carencias que tenga, a veces sigue siendo una estructura que empezó antes de que yo naciera, para aprovechar y decir que no soy tan viejo, y que sigue trabajando muy bien. Y la otra es si tiene transacciones muy grandes, que esto es similar a Galera, y de vuelta, es por un tema de que la comunicación entre todos los nodos, yo tengo que andar haciendo un montón de round trips para que todos estemos de acuerdo en lo que quiero escribir, o que todos estemos de acuerdo en lo que voy a responder en una lectura. Eso, si tengo transacciones muy grandes, se cae de alguna forma. No es que no funcione, también es como se habló hoy. No alcanza con decir sí se puede hacer, sino se puede hacer y se hace razonablemente. O sea, yo puedo ir caminando de acá a Saltos y paro de noche en distintos lugares, pero no es la forma más eficiente de llegar a Salto, ¿no? Entonces sería lo mismo. Entonces un poco ahora la arquitectura de TidyDB. A ver si acá se ve el puntero. No, bueno, así que como no tengo puntero láser. El PD cluster ahí arriba que aparece, eso se llama Placement Driver. Esa viene la PD, viene de ahí. Es el que me da el timestamp oracle, corre ahí y guarda metadatas sobre todo el clúster. O sea, él sabe escrituras en tal rango de datos tiene que ir a tal shard, por ejemplo. Ese tipo de cosas, o tal nodo se fue del clúster porque se murió, tal nodo se unió al clúster porque lo agregaron. Todo eso lo maneja ese componente. Ese componente internamente utiliza etcd para tener alta disponibilidad, o sea que no es un único punto de falla. Sí es un cuello de botella en algunas cosas como los timestamps, pero no un punto único de falla. Se comunica con los otros componentes. Abajo tenemos el TIKV, que es de Key Value, y eso es lo que realmente almacena datos y es el único, o sea, los únicos dos lugares en Python, estoy como Monty Python y la Inquisición española.
Amongst the places, entre los lugares que guardan datos en TidyDB están solo el P de cluster y el TKB de cluster. P de cluster solo metadata y se encarga de los timestamps. Abajo todos los datos. O sea, los datos de verdad que de sus usuarios, de su empresa, van a estar ahí abajo. Es el storage y es un pool de storage. Son nodos que guardan los datos, que hacen el sharding, hacen todo eso y se maneja acá abajo. O sea, la replicación de datos ocurre a nivel de este componente, del TKB cluster. Usa Raft, como les decía, eso, por región. Cada región viene a ser un shard. O sea que similar a Cockroach en ese sentido, lo que yo tengo de fábrica es esa transaccionalidad ACID a nivel de shard. La innovación o la diferencia de TidyDB versus Cockroach es que cuando vengo para este lado, el TidyDB cluster, que estos son nodos que son stateless, o sea que se pueden morir y pongo otro, no guardan datos acá, vienen a ser como los SQL nodes en un MySQL cluster. Estos se comunican con aquel clúster para escribir y leer datos, pero además actúan como transaction monitor en un two-phase commit. O sea, con two-phase commits, combinado con Raft por cada rango acá abajo, es que TidyDB logra garantizar transacciones ácidas en todo el dataset. O sea, yo puedo escribir datos que impacten en varios rangos, o sea, en varios shards, y va a haber consistencia y durabilidad y todas las características ACID gracias a esto. La consecuencia, seguimos un poco de este lado. Esta parte es la que habla, recibe los clientes de MySQL. Cualquier driver de MySQL. El driver no precisa, TidyDB no necesita drivers especiales porque usa el protocolo de MySQL. O sea que desde el lenguaje que ustedes tengan, si tienen un driver para MySQL, se conectan acá. Puerto de uno de estos, 3306, o el que le hayan, IP digo, 3306, con lo que le hayan puesto de puerto, si lo cambiaron, y van a andar como si estuvieran conectados con un MySQL. Del otro lado está el driver de Spark, que les comentaba hoy, que ellos dicen que para ese 20% de la workload o lab que no soportan a través de SQL, recomiendan manejarla con Spark Driver. Le tiran el Spark SQL, los workers de Spark se encargan de consumir datos de acá del storage cluster. Esta parte de allá no tiene el two-phase commit. Ellos me dicen que no lo consideran algo importante entre sus clientes ahora porque Spark en el 99% de los casos se usa para lectura. Entonces, no les preocupa. Pero es importante que sepan, de vuelta por las dudas, el storage que está acá abajo, el TIKB, me garantiza ACID dentro de un shard. O sea, yo no puedo escribir en varios shards acá y tener ACID. Son durables, porque eso siempre van a ser, pero no puede quedarme inconsistente. Capaz que tengo rollback como estoy escribiendo en el segundo shard y pude hacer commit del primero, tengo que yo encargarme de hacer rollback a mano, borrar lo que escribí en el primero. Si vengo por acá, no, porque acá es como que en MySQL hiciera un XA begin, escribo en servidor 1, escribo en servidor 2, lo que sé, cuando termino XA prepare, XA commit, o funcionan todos o no funciona ninguna. Bueno, si lo hago de acá es así. Y por eso puedo escribir con confianza de vuelta dentro de Snapshot Isolation en todos los shards. A ver si acá me falta algo interesante. Bueno, la comunicación de red entre estos componentes es el placement driver cluster contra el storage, solo intercambia metadata, o sea, el de arriba tiene que leer y escribir para saber dónde mandar consultas o escrituras según el shard, saber de nuevo si un nodo cayó o otro entró, pero básicamente es eso. Contra esta parte, contra lo que es TidyDB proper, que no es muy feliz que el nombre de la base en sí es el nombre de un componente del cluster, pero está. Le da lo mismo, el data location viene a ser darle servicio de la metadata y el TSO es el timestamp oracle, es el que le dice que de vuelta, al momento de comenzar y de hacer commit de cada transacción, va un round trip para aquel cluster para saber cuál es el transaction ID, el timestamp que me toca, al begin y el commit. Sí. Y eso lo hace esta parte. Sí, el P-cluster con la metadata es el que lo va manejando. Sí, exactamente. E incluso él puede, similar también a Cockroach y el follow the workload que tiene Cockroach, el placement driver puede agarrar y migrar el RAF leader de un shard a otro nodo. Porque suponete que tenés este clúster, por supuesto, como todo en TidyDB, podés tener, yo qué sé, 3 nodos en Google Cloud en una región US West y después podés tener 4 nodos en Amazon en una región Europa, no importa. Entonces, si vos resulta que en el horario de negocios de Estados Unidos vas a tener los RAF leaders del lado de Estados Unidos y después solito él, cuando se da cuenta que en realidad la gente se empieza a ir a dormir en Estados Unidos y se despertaron los europeos o al revés, no me acuerdo. El planeta, yo soy Flat Earth, no creo ni en las vacunas ni en la Tierra redonda, pero me dijeron que dijera esto. Según el lado, cuando se despertaron del otro lado, donde sea que sea hacia otro lado, este tipo te corre el RAF leader para que esté ahí. Lo hace solito, sí. Y de forma consistente y con relativamente poco impacto. Otra cosa buena que tiene,
que ayuda a que te permita satisfacer las workloads OLAP y OLTP combinadas, es que no sé darles detalles, sé que se puede hacer, pero no sé decirles cómo. Pero yo puedo, imagínense que estos fueran como las CPUs, y bien que la CPU yo la puedo piñar a determinado proceso. Puedo agarrar y decirle, estas 3 cores van para tal proceso, estas 3 van para otro. Bueno, yo puedo agarrar y marcar determinados nodos del storage cluster para que sean solo para la workload OLAP. Entonces mis consultas de Business Intelligence que van a ser pesadas, que van a ser ad hoc, y que no me van a impactar la workload de OLTP. Porque OLTP va a tocar otros nodos, ellos entre ellos sí se van a replicar, pero no va a haber problema de latencia. O sea, lo que termina pasando es que los nodos de storage que sirven a OLAP a veces pueden llegar a estar un poco más atrasados. Porque mientras tengas, para que eso funcione, tienes que tener suficientes nodos para que solo el componente que está asignado a OLTP pueda dar consenso Raft, obviamente, ¿no? Si tienen solo 3 nodos, no pueden designar no pueden designar 2 para OLAP y 1 para OLTP porque nunca van a poder escribir nada al OLTP, o mejor dicho, van a terminar como un flow control de galera. Si ese único nodo que asignaron a OLTP se tranca, va a trancar también los OLAP. Pero si tienen suficiente cantidad de nodos como para que pueda haber consenso en la workload OLTP, pueden tener la workload OLAP totalmente segregada de la otra. Y eso está bueno. Porque es como tener 2 clústeres lógicos, pero no tengo que manejarlos, porque físicamente es un solo clúster entero. Otro comentario, estos drivers, que vendría a ser el TidyB, de vuelta SQL con protocolo MySQL y el Spark Driver con Spark SQL, son los que vienen, open source los dos, provistos por PinCap. La comunidad puede hacer otras cosas y al menos uno ya está. Hay un driver, justo que Marcos hablaba de eso, de Redis. O sea, vos puedes tener el protocolo Redis, donde la persistencia te la da este clúster abajo. ¿Tá? Como no viene por este lado, porque accede derecho como key value, el de Redis soporta también ACID solo dentro de un range, no en todo. Pero como vos bien decías, normalmente en el caso de uso de Redis es escribir y leer una clave, un rango cortito de claves. Lo normal es que para eso alcance. ¿Tá? Pero eso ya pasó en la comunidad y es de esperar que si esto levanta en popularidad, más gente que precise el caso de uso, que ¿cuál sería el caso de uso? Es tener un store de key value distribuido y consistente en transaccional que yo lo puedo usar, lo puedo consumir de distintos lenguajes. Bueno, Redis ya lo hizo alguien de la comunidad, mañana pueden hacer otro. Otra gran diferencia de TidyB versus Cockroach es que Cockroach es un binario único que implementa todo. ¿tá? Yo lo levanto, lo corro y según los parámetros que le ponga, él va a saber cómo va a correr. Pero todas las capas, porque la arquitectura de capas la tienen las 2 bases de datos, en Cockroach están implementadas en un único binario. Esto es bastante más complejo de instalar, es la verdad. Están trabajando, que todavía no han liberado, en Operators, que está muy en boga ahora porque también se habló acá antes. Eso debería salir de acá a 2 meses por lo que me dijeron. Hay imágenes de Docker, o sea que ahí lo pueden probar fácilmente. Yo de hecho hice eso para probar Syncer y eso, corrí con Docker Run la imagen, la baja y anda bien. De ahí en más, hacer un deployment, digo, se puede hacer, pero cada uno, vos pensás que esto es un binario, esto es otro binario, aquel es otro binario, o sea, es mucho componente que tenés que orquestar de alguna forma, no sé si lo dije bien, pero, o sea que sí, la instalación, después de eso igual sí, es cloud native, o sea, y en ese sentido, más allá de que es marketing, es porque tiene la certificación esa, la Cloud Native Foundation les dio la certificación de que son un producto cloud native, o sea, viene diseñado, la filosofía creo de las fundaciones no deben ser aplicaciones, ¿no? Que como que se puedan instalar como componentes independientes, una cosa así, bueno, ellos lo cumplen. No es trivial. Para los que estamos acostumbrados, lo que venimos, como yo, de hace 19 años con MySQL, que básicamente es RPM o Jump o apt-get, install MySQL, lo levanto con un MySNF mínimo y corre, son 80.000 pasos. Para los de ustedes que trabajen ya en DevOps o en SRE, que ya están acostumbrados a tener un playbook de Ansible o una receta de Chef o lo que sea para instalar cualquier cosa, esto les va a resultar mucho más normal. Es así. Acá es un poco más de detalle en cómo funciona la parte solo de storage. ¿tá? De vuelta, tenemos los clientes se comunican por RPC con los nodos y los nodos tienen las regiones que son los shards. O sea, acá en esta región 1 habrá usuarios que vayan del ID 1 al XX y acá en el 2 va a haber del X más 1 al Y y así. Cada uno de ellos con un líder. Recordemos, no lo dije y estuve mal, volviendo, Raft en 30 segundos. Protocolo de consenso diseñado para ser entendible más que performante, o sea, se diseñó básicamente como respuesta a Paxos. No sé cuántos de acá leyeron el paper de Paxos, pero para darle una idea se llama
Se llama The Part-Time Parliament, el Parlamento tiempo parcial, y está todo hecho como que el pibe encontró eso en una isla griega remota, donde que vio cómo se manejaba ese parlamento. Es precioso, muy lindo, pero no sé si la mejor forma para nosotros, los que no tenemos formación así, en eso, entender un protocolo de consenso. Entonces funciona. De hecho, después Lamport sacó otro paper que era Paxos Made Simple, que la premisa era que Paxos, cuando se explica en plain English, es fácil de entender. Y a pesar de eso, igual la gente lo entendió mal, muchos. Entonces la gente que creó Raft vino con la idea de decir, vamos a hacer algo fácil de entender. Hasta que lo primer objetivo es que cualquiera lo pueda entender para implementarlo bien y después vemos qué pasa con la performance. Sí. ¿Era de Secret Life of Data? ¿Puede ser o no? ¿O no? No está. Pero si buscan Raft Visualization, van a lo que dice él, le van dando clic, ahí tipo JavaScript será, y van cómo se logra ese consenso. Entonces decía, diseñado para ser comprensible, si bien es un grupo de consenso, siempre hay un líder en ese grupo, y un único líder. Y el líder es el único que puede proponer escrituras. Entonces, en ese sentido, si hacemos una analogía entre un grupo de Raft y una topología de replicación de MySQL, hay un maestro que es el único maestro que recibe escritura, los demás replican de ese maestro. Hay elección automática de líder cuando falla, con una introducción como espera aleatoria para tratar de que no haya competencia para la nueva elección, que no se postulen todos como candidato para ser el nuevo líder. Y básicamente es eso. Entonces, usando ese protocolo, que de vuelta, como es diseñado para ser comprensible, tiene varias implementaciones y, por ejemplo, Orchestrator, si no me equivoco, usa Raft ahora también para comunicarse entre ellos, porque hay muchas librerías que implementan Raft en varios lenguajes. Acá abajo, usando Raft, es que logran implementar este sistema distribuido. O sea, básicamente cada escritura propuesta en ese grupo de Raft viene a ser un cambio, una operación de escritura sobre los datos, utilizando un modelo también introducido por Lamport, que se llama el de la máquina de estado replicada, Replicated State Machine. O sea que si quieren después saber más de los conceptos teóricos que inspiraron ese consenso, pueden buscar Raft y después pueden buscar este Distributed State Machine, que creo que es un paper que se llama Time and the Ordering of Events in Distributed Systems, una cosa así, del 78 me parece, que es mi año. Así que está. Bueno. Y bueno, el store abajo, como les dije, RocksDB. Se puede cambiar por otra cosa, pero de fábrica viene por RocksDB. Ya lo marco, pero de vuelta, las principales ventajas que puede dar esto versus usar InnoDB es un SLM tree, o sea, Log Structure Merge. Básicamente me da la performance de escrituras lo más parecida a un log secuencial que puedo tener en una estructura compleja, porque no es un log nomás, y una performance de lectura decente. No es tan buena como InnoDB, la lectura en general. O sea, el árbol B está diseñado para darme constante tiempo de lectura. Este está diseñado para tratar de darme un tiempo constante de ingestión de datos. Porque es lo mismo que usa Cassandra, no RocksDB, pero el LSM y alguna base más. Básicamente, ClickHouse. Las escrituras vienen y se van insertando en ese log y cuando se llega a un punto determinado se hace un merge, básicamente usando el algoritmo polifásico que aquellos que estudiaron con NUT se acordarán que había un paper que lo abrían, tipo así como un centerfold gigante, y tenía las cintas dibujadas, cómo se iban organizando los datos en la cinta. Bueno, es ese algoritmo a la larga. Y bueno, y acá de vuelta, el placeburn driver allá en el costadito que me tira mi timestamp y me dice dónde tengo que ir. OLTP y OLAP. Eso es a través de TiDB. Entonces, TiDB, protocolo de MySQL, que de vuelta es implementar el protocolo de MySQL, o sea, no usan ninguna API de MySQL, por lo cual hay diferencias, algunas ya documentadas y otras tal vez no descubiertas. Puede haber bugs en la implementación, pero implementa el protocolo. Pero la ventaja es cualquier cosa que pueda hablar con MySQL, puede hablar con TiDB. Después tiene un parser de SQL, que obviamente por lo que acabo de decir es propio de TiDB, no comparte nada con MySQL. Optimizador basado en costo. Entre los costos que toma el optimizador es costo de CPU, costo de memoria y costo de red. Sumando esos tres costos es que el optimizador elige el camino a implementar. Y tiene soporte para ejecución distribuida de SQL a través de una cosa que ellos llaman el coprocessor. El coprocessor es un componente de código escrito en Rust que corre acá. Corre abajo, del lado del storage. O sea que si bien en TiDB
es que se pasa el parseo, habla del protocolo MySQL, se arma el plan y todo eso. Después la ejecución se separa. Hay una parte de la ejecución que está acá arriba y una parte que se pasa, como un push de la condición del join, por ejemplo, se pasa acá abajo. Entonces eso le permite satisfacer, yo qué sé, por ejemplo, un select count de asterisco con determinada condición, ¿no? Y esa condición me implica recorrer 4 ranges, 4 shards. La condición baja cada uno de los shards hacen el count para su pedazo de datos de los que son responsables, eso es el coprocessor, eso lo devuelve para acá arriba al ejecutor distribuido y ese ejecutor distribuido hace la aggregation de ese count, o sea, en el caso del count es simple porque lo suma y me retorna el resultado. Eso es transparente totalmente, soporta consultas paralelas a diferencia de MySQL que es todo single thread. En TidyDB, una misma consulta, si el SQL me permite paralelizarlo, si piensen en condiciones con sets grandes, ese tipo de cosas que la teoría de relacional me permita paralelizar, lo más probable es que acá ya esté implementado para ser paralelizado. Después, bueno, esto es lo que les comentaba. Me pasé hablándole, acá lo tenían dibujado. Eso nomás, me parece interesante. Cockroach está haciendo algo parecido, pero después creo que en realidad son las dos bases open source que hay que tienen esto ahora. Después, como se habló más temprano, no me acuerdo si Peter o Marcos, Postgres se lo está implementando, pero a nivel de un único nodo. O sea, Postgres ahora puede ejecutar una consulta en paralelo, pero dentro de ese nodo. Esto es distribuido, ¿no? O sea que en la red ejecutan ese SQL distribuido en varios nodos a la vez. Tengo un componente que hasta hace poco era de parte de Enterprise y ahora es open source, que se llama Syncar, que me permite replicar de un MySQL. Un escenario pensado puede ser para migrar a TidyDB, y yo quiero hacer un failover para no tener tiempo de downtime. Bueno, puedo configurar mi cluster TidyDB como una réplica de MySQL. El Syncar lo que hace básicamente es, se presenta a MySQL, se conecta como si fuera un esclavo de replicación, para traer los bin logs, mantiene una copia local de los bin logs, no como los relay de MySQL, porque tienen cosas cambiadas obviamente, pero la mantiene y después la aplica a TidyDB o incluso otro MySQL si quisieran. La aplica tomando en cuenta rutas y filtros. Filtros es bastante obvio, ¿no? O sea que eso sería igual que MySQL, tablas o base de datos que quiero excluir o incluir. Esta puede ser distinta y las rutas lo que me permite es decir, hacer cambios de nombre. Digamos. Lo que yo leo en la tabla A, por ejemplo, en realidad escribirlo en TidyDB en la tabla B. El caso de uso para esto, ¿cuál es? Es consolidar entornos de MySQL que estén shardeados, digamos. ¿Tá? Yo puedo tener un MySQL con sharding, donde entonces tengo la tabla usuarios 1, usuarios 2, usuarios 3, y quiero que en el lado de TidyDB me aparezca en la tabla usuarios, porque TidyDB me va a hacer el sharding solo. Entonces creo las reglas que cuando leo de usuarios 1, lo escribo en usuarios. Usuarios 2 va para usuario. Entonces ahí TidyDB puede consolidar todos esos shards, por ejemplo, para hacer yo después en una sola visión lógica de mis datos consultas de analítica. O sea, sigo teniendo, si quiero, MySQL para mi OLTP, ¿tá? Porque capaz que tengo los casos de uso que en TidyDB no andan bien, capaz que tengo transacciones grandes, capaz que tengo muchísima concurrencia y entonces TidyDB no me funciona tan bien, pero sí lo quiero para Analytics y online, entonces consolido y me saco el problema. No tengo que yo encargarme de cómo consultar varios shards a la misma vez. No, consolido todo acá y listo. Hay otro componente que se llama TidyDB Binlog, si no me equivoco, que les permite hacer el camino reverso. Ese todavía no es open source, pero lo van a liberar como open source. O sea, lo pueden descargar y correrlo ahora sin licencia ni nada, pero el código, me dijeron, lo van a liberar de acá a un mes más o menos. Y el único caso de uso que le veo yo, como persona que trabaja haciendo migraciones a veces, es como plan de rollback para la migración. O sea, yo quiero migrar de MySQL a TidyDB, uso esto para mantener mi TidyDB sincronizado hasta el día que decidimos bajar la palanca al lado de MySQL, ahí hago un cutover, tengo un downtime muy pequeñito, arranco a usar el otro lado. ¿Qué me permite replicar de TidyDB en MySQL? Es hacer al revés. Y cuando migré me di cuenta que en realidad esto anda horrible y no era lo que yo esperaba, puedo todavía hacer un rollback a MySQL porque tengo MySQL con los mismos datos. Entonces ese componente está, todavía no es open source, pero lo va a ser. Y bueno, esto es lo que yo les decía. TidyDB Academy son videos que es todo gratuito. Para verlo hay que hacer login por lo que veo ahí. Yo no los hice, pero más allá de registrarse es gratuito. El flaco que grabó los videos, que es Morgan, en Percona, entre otros roles, él fue el trainer. O sea, el loco tiene su didáctica, trabaja muy bien en eso. O sea, en Percona se dedicó la mayor parte del tiempo que estuvo a dar clases, digamos, con clientes. O sea que debe estar bien hecho el material. Y después tiene el manual y, como les decía, para los que les interese, porque tengo creo que 9 papelitos impresos, hay un código de descuento que si piensan que se animan a hacer la certificación de acá a 1 o máximo 2 meses, que es lo que dura, le hacen gratis. Y si no, consultas, preguntas, díganme, porque era lo que tenía para decir.
¿Cuál? ¿Este? ¿O? Gracias. Sí, eso es una cosa que no dije. Mirá que lo que hay ahora es mucho cambio entre ingeniería está básicamente 90 o 95% en China, ¿no? Y después lo demás está en Estados Unidos y debe haber alguna, o sea, trabajan más rápido de un lado que el otro en lo que es desarrollo, se ve. Capaz que esto ya lo liberaron. Morgan me dijo que de acá a 2 meses iban a tener los operators, pero es muy probable que lo tengan público ya, pero no lo hayan publicado en la web, por ejemplo, que esté el repo disponible. Por ejemplo, con Syncer pasaba eso. Yo decía que era Enterprise. Yo fui a la web, lo bajé, lo corrí, y dije, normalmente una cosa de Enterprise me pide que por lo menos que acepte una licencia. No, nada. Después lo terminaron liberando, pero se ve que antes alguno lo publicó. Es una empresa chica, en una buena, lo digo bien, yo me gusta eso, pero entonces esas cosas son informales. Te voy a quedar una pregunta. Y lo otro es que los procesos no tienen que correr en lugar distinto necesariamente o pueden continuar. No, pueden coexistir, la única requisito que aplica es el sentido común de que si vos querés hacer uso de que es una cosa distribuida, por el tema de alta disponibilidad nomás, los tendrías que distribuir. La otra cosa que aplica es que, por natural, aquel es muy, es TCD básicamente con algo arriba, es muy poco recurso. Estos dos normalmente van a competir por recursos opuestos, ¿no? O sea, de este lado generalmente va a querer más memoria y más CPU, de este lado va a querer memoria y disco, por ejemplo. Entonces, esto es bien la base de datos, esto es como un servidor de aplicaciones, si se quiere. Entonces, la base de datos tiende a querer correr sola en el mundo. Lo que hay que tener cuidado cuando usas cosas similares a SSD es que no estén muy saturados en algo, o sea, que estén más bien sueltos de recursos, porque donde se empieza a quedar la mayoría de los nodos que corren SSD o en este caso SSD, puede tener problemas de que se te cae el cluster, digamos. Sí, yo le pregunté directamente a Morgan ayer el tema de mi preocupación de ese cuello de botella, no como punto único de fallo de vuelta, porque en teoría por lo menos podría andar lento pero no caerse del todo, pero como cuello de botella. Me dijo que hasta ahora no han tenido ese problema los deployments que tienen, pero creo que también debe tener que ver eso de que ellos dicen que si tenés una carga de trabajo muy intensiva, no lo consideran como un buen caso de uso en este momento. O sea que más bien piensen que esto está pensado como que te da, es un punto medio, porque no, para empezar, el marketing de la empresa después dirá lo que diga, pero no hay ninguna base de datos del mundo que te permita hacer OLTP y OLAP en paralelo y bien los dos, no hay, porque es como ser un corredor de maratón y un corredor de larga velocidad y lo haces el mismo día, las dos carreras, no. Haces una cosa, la otra, o haces un punto medio. Existimos los generalistas, lo que más o menos metemos el dedo cuando podemos y no somos horribles, pero tampoco somos expertos. ¿Viste? Si querés, es el ovejero alemán de las bases de datos, ¿no? Que no es el primero en nada, pero es el número 2 en todo. Bueno, puede ser una cosa así. Y puede ser una cosa así. Yo le pregunté por eso y me decía que ahora no han tenido ese problema, pero pienso que debe venir por ese lado, porque el caso de uso principal de ellos, por lo que yo estoy hablando y lo que veo, son datos, o sea, datasets gigantescos, realmente gigantescos, y una carga de datos, de workload más o menos normal, pero nada súper intensivo, nada súper intensivo. Si van a la página web, yo lo había puesto en algún lado, a ver si, capaz que en la slide anterior, que de vuelta van a ir, ahí va, las slides después van a ir, acá tienen, ay, me olvidé decir una cosa que le voy a decir ahora. Acá tienen una lista de casos de éxito y están publicados y les explican lo que hacen. Y van a ver que son cosas genéricas, pero relativamente de nicho, no es súper genérico. Y sí, lo que tú decís es así. Yo me imaginé eso. Él me dice, ahora no me pasó, pero claro, es como que vos digas, tenés... No, pero yo me refería porque él decía de qué cosas se pueden compartir, en ciertos no, o sea, el FD en realidad por un tema de disponibilidad de cluster no te conviene tener unos servidores que puedes virtualizarlos, pero no te conviene tener unos servidores que estén con mucho patch. Tiene que estar separado Sí, como el nodo. tienen que estar un poco delgados, consumen pocos recursos, pero tampoco abusan. La otra cosa que no dije, y seguimos con las preguntas después, me olvidé de mencionar acá, este es el blog de la empresa para la que trabajo. Un colega de mi equipo, que se llama Peter Sylvester, empezó a hacer una serie de blog posts sobre las internas de RocksDB, que está muy bueno, que de paso públicamente agradezco a Parcona porque George Lord lo está ayudando con un review como para... Yoshinori de Facebook y George Lord lo están ayudando como para darle el visto bueno. O sea que es un efecto, es realmente un esfuerzo comunitario. Estamos hablando de Facebook, de Parcona y Pitian, que detrás de decenas, porque no van a ver ningún press release diciendo que las tres empresas están así, ¿no? Pero los minions estamos abajo colaborando y ningún manager a los minions ha venido a pisarnos la cabeza por hacer esto juntos. Así que por lo menos eso habla bien hasta cierto punto de las empresas. Después después como les dije, las slides van a quedar en la web del evento. Pero por ahora hay un solo post, pero yo sé que él ya escribió toda la serie, pasa que lo va a ir agarrando de a poco porque si no marketing lo mata a él.
pero las tiene prontas y tiene el visto bueno de la gente que sabe de rocks. Y George lo que le dijo es que no había visto nada tan comprehensive sobre RocksDB. O sea, parece que está bueno. Yo no lo leí todavía, pero ahí el pibe sabe y es muy meticuloso. O sea que eso me olvidé recomendarlo, para hacer un poco autobombo, no por mí, pero sí por mi equipo. Está ese recurso ahí para hacer. ¿Más preguntas? Gracias.